Nos vamos a meter con los yanquis y con los rusos. Y con los dos juntos. Contanos qué es esto, cuando Argentina competía. En algún momento, Argentina competía con Estados Unidos y con los rusos. No solo que competía, sino que casi le ganábamos a los yanquis y a los rusos. ¿En qué? En tecnología y en desarrollo industrial y en investigación de desarrollo industrial. ¿Y saben dónde Argentina competía de igual a igual con Estados Unidos y con Rusia? Aquí, en Córdoba. Entre los años 1949 y 1960, Argentina se puso a la vanguardia en el mundo, en la misma línea de Estados Unidos y Rusia, que simultáneamente estaban compitiendo con ese desarrollo, que eran los aviones a chorro. ¿Está claro? Lo que se llama jet. Los Pulky y los Gloster. Los Gloster eran anteriores, los Pulky era la nueva tecnología. Venían los motores Rolls Royce, ¿no es cierto?, que usaban los yanquis, los rusos, y también acá en Argentina. Y aquí en Córdoba se empezó a desarrollar la tecnología para fabricar los Pulky. Y tuvimos a la par, no solo a la par, sino que venían acá los yanquis y los rusos a ver cómo era la tecnología que teníamos en Argentina. Pero basta de palabras, veamos el informe del avispero. En aguijones de la historia, cuando Argentina competía con Estados Unidos y Rusia en fabricación de aviones de caza con el Pulky. Escribe Alejandro Artopoulos. El Pulky fue un proyecto de avión caza desarrollado en la Argentina entre los años 1949 y 1960. El AE-33, según la nomenclatura de los modelos aeronáuticos diseñados en el Instituto Aeronáutico de Córdoba, le dio al país la oportunidad de formar parte de la carrera que varias naciones corrieron por el dominio de una nueva tecnología de punta, los aviones propulsados por motores jet. Nos instalamos para recibir la licencia. A 20 metros estaba el equipo norteamericano recibiendo la licencia norteamericana. Un poquito más allá estaban los rusos y otro poquito más allá estaban los franceses, todos recibiendo la licencia por la turbina Rolls-Royce. Estos motores, que alcanzan el poder necesario para llegar a velocidades cercanas a los 1000 km por hora, ya no necesitan pistones ni bielas. Manipulan gases comprimiéndolos y expandiéndolos, y como yudokas mecánicos se apoyan en la fuerza de su naturaleza para lograr un empuje inesperado. La fuerza contenida en el aire y animada por los cambios de temperatura se denomina jet, chorro de aire. La nueva generación de aviones significó un salto paradigmático que revolucionó la guerra aérea primero y luego el transporte aéreo. Fue una de las tecnologías que, junto con las telecomunicaciones y la informática, hicieron posible la aldea global al reducir 10 veces los tiempos de viaje. El caza argentino fue diseñado con la intención de reemplazar el Gloster Meteor 4, exponente inglés de la primera generación de cazas jet en servicio en la Fuerza Aérea Argentina desde 1974. De construcción totalmente metálica, ala alta con flecha de 40 grados y diedro negativo, el Pulky fue uno de los diseños más avanzados de su época. Los éxitos que alcanzó el proyecto, aunque parciales, fueron notables. Los vuelos de los prototipos lograron récords de velocidad y altitud y demostraron estar a la altura del modelo norteamericano Sabre y del soviético MiG-15. Enseguida, la segunda parte. Siempre nos olvidamos de... La historia es tremenda, Jorge, como nos hemos ido para atrás, pero siempre nos olvidamos de todo lo que se generó alrededor de la industria esta, porque no solamente era lo que era... al final de la historia, el área de material Córdoba, que en su momento fue DINFIA y ahora FADEA, toda la industria pequeña que parecía, Jorge. No solo eso, sino todo el ascenso social que significaba eso, porque cientos, quizás miles de operarios y trabajadores terminaron siendo empresarios de sus propios emprendimientos industriales. Claro. Eran operarios allí y luego, con el desarrollo y la capacitación que habían tenido,
empezaron a fabricar carrocerías, casas rodantes, es decir, emprendimientos metalúrgicos e industriales de distinto tipo, pero casi todos los empresarios industriales de la industria metal mecánica de Córdoba primero fueron operarios en estas fábricas. Y antes de operarios, aprendices, porque se formaban en una escuela de técnicos forjada dentro del área de material Córdoba, DINFIA, FADEA, como le quieras llamar. Con tanto trabajo educativo y formativo que terminaron constituyendo el ITU, el Instituto Técnico Universitario, que fue un apéndice de la Fuerza Aérea primero y después se transformó en una alternativa de universidad. Y además de esta iniciativa, que hay que decirlo, porque ¿por qué no lo vamos a decir? Ha salido en la imagen. Esto fue obra de Perón. Sí. Fue obra de Perón. Juan Domingo Perón fue el impulsor de este desarrollo en momentos... no solo eso, en ese momento Brasil ni existía. Después pasó Brasil a ser el tercer fabricante de este tipo de tecnología aeronáutica en el mundo. Las exportaciones de Brasil son mayores, la de este tipo de tecnología, que la de muchos productos alimenticios que tiene Brasil. Y además de esta iniciativa de Perón, ¿no es cierto?, aquí en Córdoba, después surgió la industria automotriz, la ICA, la Fiat y la Renault, me falta, ¿no? Sí. ICA, Fiat y Renault. ICA, Fiat y Renault. ICA, que terminó asociada a Renault, sí, y que es la actual empresa. Más Materfer, más la fábrica de trenes, porque todo era un polo Forja. No, y los accesorios para los trenes, los accesorios para los autos, los motores y componentes de suspensión, y tren delantero, y motos, y tantas y motores. Cosas. Y después vino un heredero de Perón que hizo mierda todo eso. Carlos Saúl Menem. Y está el complejo que tenemos, que a ver, es como si fuera un pecado de decir que el comienzo de la industria nacional fue con Perón y que el comienzo fue en Córdoba con el área material Córdoba, como lo quieran llamar, porque le cambiaron el nombre 20 veces. Entonces, cuando hacemos la historia, nos olvidamos de tramos muy importantes, Jorge. Porque en la época de que era fábrica automotriz, hubo un coche íntegramente nacional, al que no se lo menciona nunca, que es el justicialista. ¿Intitec no era? Intitec era la camionetita, Graciela era el autito, y había uno deportivo que se llamaba Justicialista, carrocería plástica, motor derivado del Porsche, y nos olvidamos, y cuando entramos en los autos, nos olvidamos, nos quedamos en el Pulqui, en el Pucará, y nos olvidamos del Guaraní. El Guaraní, un avión de transporte nacional, que si hoy lo tuviéramos desarrollado, no tendríamos que estar pegados a los Boeing. Y además nos olvidamos así, pero casi a propósito, de la cantidad de marcas de motocicletas que salieron porque se robaban las cosas de la DINFIA, del IME, del IAME. Y ahora las motos las traen. Hubo un empresario cordobés muy importante, muy vinculado a la bolsa, que contrabandeaba, lo voy a decir, un empresario muy importante de Córdoba, muy importante, de los más relevantes, con apellido, y country, y golf, y tantas otras cosas, y bolsa de comercio, que contrabandeaba las partes de una motocicleta y la armaban acá en Córdoba. A 15 cuadras de acá. Así es. A 15 cuadras de donde está este estudio, se hacía el montaje de esas motocicletas que eran contrabandeadas. Jorge, se llegó, y ese empresario fue preso. Creo que tuvo 45 días preso en tribunales, por supuesto, no en una cárcel, porque por su nivel, en los tribunales federales de Córdoba, tuvo 45 días preso y después, obviamente, a su casa. Lo largaron. Y parece ser que además tenía alguna sociedad en ese negocio turbio del contrabando con su amigo Macri. Sí, es larga la historia, Jorge. En la época de que se hacían las Pumas, que hubo un director del área material Córdoba, de la IAME, como quieran llamarlo, voy a decir esto porque la gente no sabe en definitiva de qué hablamos, ese conglomerado industrial que está en la Ruta 20, de ahí salían las Pumas, primera y segunda serie. La tercera serie no se hizo porque le robaron los papeles. La cuarta serie exitosa que terminó siendo vendida para que la hiciera en sus talleres de Barrio Colón un industrial cordobés. Luján. Luján hermano. La quinta serie que salió y la bombardearon
empresarialmente para que fracasara cuando era una moto de la gran puta, la vamos a decir con todas. Y en los talleres aledaños a la Córdoba se hacían 20 marcas de motocicleta, entre otras las de los papeles de la tercera serie, que se los robaron y lo hacían en Camino a Pajas Blancas. Y estaban la Parrilla, la Galgo, la Bambina. Y los acoplados vuelan. 20.000 marcas de motocicletas, sí, Jorge, sí. Y colectivos también. Porque se los llevaron a Buenos Aires para hacer colectivos y ambulancias. ¿Qué nos pasó que hicieron mierda todo eso? Veamos la segunda parte del informe que capaz que conteste algo. Cuando Argentina competía con Estados Unidos y Rusia en fabricación de aviones de caza con el Pulqui. Escribe Alejandro Artopoulos. Entre 1950 y 1959 se construyeron 5 prototipos. El segundo de ellos fue el primero en volar, el 16 de junio de 1950, con el capitán Edmundo Weiss como piloto de pruebas. El primer prototipo se utilizó para ensayos estáticos hasta su destrucción, y el último voló por primera vez el 18 de septiembre de 1959 con el teniente Roberto Stark como piloto de pruebas. Pero, a pesar de los esfuerzos de los diversos actores involucrados, nunca llegó a desplegarse el valor industrial de los prototipos. El proyecto no alcanzó la etapa de producción y la innovación no se pudo consumar. La Argentina había perdido la posibilidad de lograr la producción en serie de un avión a reacción fuera, civil o militar. Este avión que vemos ya se estaba fabricando, porque se pensó fabricar en serie. Estaba previsto para el segundo plan quinquenal completar toda esa serie. Y ya estaban las líneas de montaje listas, ya funcionando, ya construyéndose, porque teníamos pedidos de distintos países para proveer esta máquina que había dado excelentes resultados. Este fracaso, que podría haber sido desestimado, dada la inmadurez industrial del país en ese momento, se puso en evidencia durante la última década del siglo XX. Mientras la administración de Carlos Menem licenciaba la fábrica militar de aviones de Córdoba a la corporación multinacional Lockheed, que la redujo a una factoría de importancia menor dentro de la industria, Brasil se convertía en el tercer productor mundial de aviones a reacción de uso civil. Con las ventas de estos aparatos, el país vecino llegó a superar las divisas ingresadas por la exportación de café, alcanzando también la producción de uno de los bienes exportables de mayor valor agregado en toda Latinoamérica. Hoy el Pulqui es uno de los grandes mitos de la tecnología en Argentina. El quinto prototipo está expuesto en un lugar privilegiado de Tecnópolis como muestra de uno de los mejores momentos de la industria aeronáutica nacional, porque además el proyecto fue el catalizador de energías industrializadoras que lo convirtieron en uno de los 30 países productores de automóviles. Tuvo que morir para que naciera el Torino, y con él se desencadenó la segunda ola de industrialización de la Argentina. En la actualidad, las mismas políticas que promovieron la instalación de grandes industrias como ICA, Fiat y Renault han permitido la instalación de Intel, Clarfi, Motorola, Edge y otras empresas de tecnología, mientras que proyectos como el Pulqui 2 pasaron definitivamente al olvido. Jorge, vos preguntabas qué nos hicieron. Nos hicieron pelota. Ahí mostraban... Hasta Tecnópolis. Pero claro, yo te iba a decir, nombran a Tecnópolis, que ya no existe, pero además el poderío de la aeronáutica, de la industria aeronáutica brasilera, tenía marca, Embraer. Cuando vuelve a Argentina a intentar darle prestigio y firmeza a la fábrica militar de aviones, en algún momento los yanquis querían venirse a asociarse con la fábrica militar de aviones y la marca era Lockheed Craft. Le hicieron pelota y cuando quisieron recuperarla le destinaron el futuro como taller mecánico. Entonces traían los Embraer con problemas de funcionamiento, los traían a Córdoba para hacerles el service.